Buenas tardes, en el día de hoy mi persona Marcelino Ospina y María Fernanda vamos a hablarles sobre los derivados financieros. Principalmente, ¿qué es un derivado financiero? Los derivados financieros son títulos cuyo valor depende o se derivan de un activo o activos subyacentes. Estos títulos se negocian mediante contratos entre dos o más partes, cuyo valor fluctúa entre los movimientos de los precios de los activos subyacentes. Un activo subyacente es aquel activo financiero sobre el que caen contratos financieros, es decir, el valor de referencia de determinados derivados financieros. Los activos subyacentes más comunes en los derivados financieros vienen siendo la acción, una cesta de acciones, una divisa, un valor de renta fija, materias primas y otros tipos de intereses. Principalmente, en los derivados financieros existen tipos, contratos, los cuales son cuatro. Tenemos los contratos futuros, los contratos opciones, los contratos swaps y los contratos forward. En los contratos de opciones tenemos que estos son contratos transados en bolsa, a través de los cuales el comprador o titular adquiere a un cierto valor el derecho, pero no la obligación de comprar o vender a un precio prefijado. En el contrato a futuro tenemos que estos son contratos estandarizados, transados en bolsa, referidos a un referidos a un activo definido donde las partes se comprometen a comprar o vender en una fecha futura y pues también un número determinado de este bien a un valor que se fija en el presente. En los contratos swaps tenemos que estos son contratos financieros derivados entre dos partes. Estos acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida. Y los contratos forward, estos son contratos entre dos partes mediante el cual ambos se comprometen a intercambiar un activo determinado o un índice de precios sobre un activo determinado a futuro, a un precio que se determina por anticipado. En el caso de los forward y de los swap, estos son contratos con vencimiento en una fecha futura y que serán liquidados por diferencias entre los precios futuros del activo subyacente y el precio que se pactó. Y en el caso de los contratos opciones y futuros, estos son regulados y deben transarse en bolsas. Y otros, como los forward y los swap, no son regulados y se deben transar fuera de una bolsa, es decir, en los mercados extrabursátiles o también denominados OTC. Que estos OTC, esto está compuesto por una red electrónica donde las partes negocian distintos contratos financieros. Los montos involucrados en los derivados financieros siempre dependerán del tipo de derivado. En los futuros, estos montos estarán determinados por la cantidad de contratos que tenga un inversionista. En los forward, el monto de un contrato forward es variable, ya que dependerá de las necesidades de las partes involucradas. Las opciones, estos montos transados se determinan sobre la base de un conjunto de acciones, los cuales cuya base puede ser de 100 unidades u otra. También puede tratarse de opciones sobre índices basados en acciones. Los swap, el monto es variable también y dependerá del noción o principal acordado, expresado en moneda nacional, moneda extranjera o en UF, que es unidad de fomento. ¿A quién está dirigido estos derivados financieros? A personas y empresas que buscan anticiparse y cubrirse de riesgos financieros que puedan ocurrir en el futuro para no ser afectados por situaciones desfavorables de los mercados de capitales, y a inversionistas dispuestos a asumir riesgos que pudieran producirle pérdidas financieras a cambio de producirle ganancias. ¿Con quién se contrata? Esto de los derivados financieros dependerá de qué tipo de derivados financieros se esté contratando. Generalmente se realizan a bancos, a corredores en bolsas y a agentes de valores. Sin embargo, los derivados financieros no regulados como lo son los forward o swap podrían contratarse con entidades no reguladas. Les voy a hablar sobre cómo manejar o cómo operar los derivados financieros. Se pueden manejar de dos maneras.
La primera es que se lleva a cabo en un mercado bursátil, es decir, que esta se basa en que las dos partes implicadas negocien en las mismas condiciones del contrato de manera privada. Este se realiza en un contrato no regulado. Y la segunda es a través de un mercado de valores organizado, lo que ofrece contratos regulados. Esto da el beneficio de tener como intermediaria a la ley de valor. Lo que hace es que los inversionistas evitan el riesgo de contrapartes que implican los contratos no regulados creados por la OTC. También puedo decirles que una de las características de los derivados financieros son que su valor es susceptible a cambios en el tiempo, los cuales se pueden predecir con certeza. Otra de sus características es que las opciones son contratos que a partir del pago de un monto que representa una pequeña proporción de valor de la operación total. También está que en el caso de los forwards o de los swaps, estos son contratos con beneficio a una fecha futura y que serán liquidados por diferentes precios del activo subyacente y del precio al cual se pactó. Bueno, los swaps y CDC, los swap ofrecen a los inversionistas las posibilidades de intercambiar activos o deudas por otra parte de valor similar, logrando reducir los riesgos para las partes involucradas. Estos swaps se dieron lugar a los CDS, los CDS son Credit Default Swap. Estos fueron vendidos como un seguro contra el incumplimiento de los bonos municipales que cobraron en la crisis financiera del 2008. Y los forward CDF, que son otra parte de tipo de derivado financiero OTC, y esta se utiliza para comprar y vender un activo y a un valor predeterminado acordado a una fecha específica a futuro. Además, también los tipos de derivados financieros, como los forward, se utilizan para comercializar a una red de manera descentralizada, es decir, sin un intermediario. Los derivados financieros tienen tres principales usos, que son la cobertura, la especulación y el arbitraje. La cobertura es para reducir o eliminar el riesgo que se deriva de la fluctuación del precio del activo subyacente. La especulación pretende obtener beneficio de las diferencias previstas en las cotizaciones. Estas son para minimizar la aportación de los fondos a los inversionistas. Y el arbitraje es una operación que se basa en la ejecución de estrategias de intercambios que se pueden producir a un beneficio neto positivo. Muchísimas gracias.